No cierren sus Biblias, mis hermanos, tenganla abierta en este capítulo 3 de Mateo. Mis hermanos, en este capítulo 3 tenemos ante nosotros al más grande entre todos los hombres, el último profeta del Antiguo Testamento, el Elías que había de venir, a Juan el Bautista. Así de prominente es su figura que estos títulos, estas menciones acerca de su persona, procedieron del mismísimo Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 11, todavía no llegamos allí, pero en su momento lo explicaremos. Por ahora solamente quiero leerlo para que se dé cuenta cómo el Señor se expresaba de Juan. Allí el Señor Jesús dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mis hermanos, Mateo está considerado como uno de los evangelios más teológicos de los 4 que tenemos. Probablemente con Juan van en ese grado de contenido teológico que tienen. Hoy vamos a estar viendo bastantes cosas respecto de Juan y respecto de el bautismo del Señor Jesús, que si a usted le gusta y aprecia este asunto de la teología, bueno, va a aprender varias cosas o va a recordar varias cosas. Mis hermanos, a Juan el Bautista lo mencionan los 4 evangelios, cada uno, pues obviamente en su propio estilo y de acuerdo al propósito que cada evangelio tiene. Mire, Mateo lo introduce en su narración de una manera singular, porque Mateo, cuando comienza a hablar de Juan el Bautista, que es en este capítulo precisamente, lo hace sin contarnos la historia de su nacimiento, por ejemplo, porque debe usted saber que Juan el Bautista también tuvo su propia historia singular antes de que hiciera su aparición pública. Por ejemplo, Lucas nos cuenta que Juan el Bautista fue anunciado en su nacimiento por un ángel, como el Señor Jesús. De igual manera, el nombre que a Juan le fue asignado, no se lo asignó su padre Zacarías, sino que el nombre de Juan fue asignado por el ángel que le apareció a Zacarías. Dios determinó cómo debía llamarse este varón de Dios, este profeta. Su nombre, Juan, mis hermanos, significa la gracia de Jehová. Yo sé que hay muchos Juanes aquí en México. No sé si sabían qué significaba eso, el nombre, la gracia de Jehová. Un nombre, mis hermanos, extraordinario, pero acorde para el precursor del Mesías. Sin embargo, mis hermanos, todos estos detalles los conocemos por Lucas, porque el evangelista Mateo, dado el propósito de su libro, omite toda esa historia. Mateo simplemente dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, Mateo, como pueden ustedes notar, nos narra la entrada de Juan de manera abrupta y nos lo muestra ya en su función de heraldo del rey. Esta forma, mis hermanos, de presentar a Juan nos habla de que para los judíos a quienes Mateo está escribiendo, la figura de Juan había llegado a ser muy conocida y no hace falta que se le presente. Simplemente aparece ya
cumpliendo con su función. Ahora se nos presenta aquí a Juan predicando, aunque, mis hermanos, yo debo aclarar que la palabra griega que se utiliza aquí no habla precisamente de una predicación. Más bien, la palabra significa o hace referencia a la función que realiza un heraldo, uno que proclama un mensaje de parte de un rey. Y ese mensaje, mis hermanos, que traía Juan, es un mensaje singular, un mensaje que está ligado, mis hermanos, con toda una historia bíblica del Antiguo Testamento. El mensaje de Juan era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, por un instante, mis hermanos, yo les voy a pedir que se pongan un poco en las sandalias de los judíos de aquel tiempo, para entender mucho de la Escritura, sobre todo aquellos libros que tienen una carga mayor del pensamiento hebreo. Pues es importante, mis hermanos, que entendamos la Escritura desde ese contexto. Para los judíos, mis hermanos, del tiempo de Mateo, sin duda que debió ser muy impactante ver a Juan y escuchar las palabras de Juan. Mire, se sabe que en aquellos tiempos había una enseñanza rabínica que decía lo siguiente: que si Israel se arrepentía de manera completa, aunque fuera un solo día, entonces el reino de Dios vendría a este mundo y aparecería el Mesías para gobernar desde Israel a todas las naciones. Por eso, mis hermanos, el arrepentimiento que predicaba Juan, que lo hacía vestido de la manera que estaba vestido, que después de mucho tiempo de no haber profeta en Israel y ahora aparece de repente esta figura impresionante de Juan, todo eso, mis hermanos, debió haber sido un impacto grande para los judíos que le escucharon. Arrepentimiento, lo que nos han enseñado los escribas, los maestros durante tanto tiempo. Y ahora está aquí otra vez un profeta hablándonos de esto. Pero mire, quiero profundizar un poquito más acerca del arrepentimiento del cual Juan proclamaba. Su mensaje de heraldo del rey es: se tienen que arrepentir, porque el reino de Dios ya está aquí a la puerta. ¿Qué tipo de arrepentimiento está hablando Juan? El que es aceptable delante de Dios. Y mis hermanos, la Biblia, cuando habla de arrepentimiento, tiene un lenguaje preciso. No está hablando de lo que mucha gente entiende por arrepentimiento. Mire, este arrepentimiento del que hablaba Juan no es ese arrepentimiento que a veces produce tristeza cuando hemos hecho algo malo, que incluso puede ser que hasta usted derrame por ahí algunas lágrimas, pero que está basado en los sentimientos, en las emociones, ¿sí? Y seguramente que a todos les ha pasado que tal vez hubo algún desliz, hubo algún asunto pecaminoso en su vida y se sintió triste y lloró, pero solamente era una emoción, y cuando pasa la emoción se le olvida el arrepentimiento y vuelve a lo mismo. El arrepentimiento, mis hermanos, del que aquí se está hablando, Mateo utiliza una palabra griega, metanoeo, que esencialmente significa cambiar la mente o cambiar la manera de pensar. Y eso, mis hermanos, implica que no está basado en las emociones o los sentimientos, sino que está hablando de una transformación completa de nuestra mente. ¿Sí? Aquí, cuando se utiliza esta palabra, no se está hablando solamente de mejorar algunas cosas, no. Aquí se está hablando de un cambio completo en la manera de pensar. Este es el arrepentimiento que predicaba Juan, porque el reino de los cielos estaba a la puerta.
Ahora, aunado a esto, mis hermanos, hay que tomar en cuenta que Mateo nos dice, nos señala, que Juan estaba haciendo su papel de heraldo, proclamando su mensaje, pero en el desierto, allí fue donde Juan apareció. Ahora, como yo les digo, todo esto está cargado, mis hermanos, de la historia antiguotestamentaria, del pensamiento hebreo, de la teología que nos maneja Mateo. Cuando un judío escuchaba la palabra desierto, ¿qué creen que venía a su mente? Yo creo que de manera inevitable, esa historia de 40 años vagando como castigo por parte de Dios, cuando Moisés lideró al pueblo allá, recién habían salido de Egipto, eso es lo que venía a la mente de los judíos. ¿Y por qué Dios había castigado al pueblo 40 años a vagar en el desierto? Porque había sido un pueblo rebelde en contra de Dios. De manera, mis hermanos, que este era un llamado de parte de Dios a su pueblo. La proclamación de Juan era un llamado de Dios para su pueblo. Nuevamente, Dios estaba llamando a su pueblo por medio de un profeta, como en los tiempos antiguos, para que su pueblo saliera al desierto a encontrarse con su Dios, con el corazón arrepentido, porque el tiempo de la venida del reino se estaba acercando. Mis hermanos, es todo un cuadro de significados para los lectores de Mateo. Salir al desierto como en la antigüedad, arrepentidos porque ellos habían sido un pueblo rebelde, y encontrarse otra vez con su Dios, porque Dios había enviado un profeta después de 400 años en que Dios no había mandado profeta a Israel. Pero mire, Mateo acumula evidencia sobre evidencia para hablar acerca de Juan, para señalarlo a él, porque al final de cuentas, si sus lectores podían ubicar correctamente quién era este hombre, quién era Juan, entonces él mismo, Juan, se iba a constituir en una prueba de que Jesús es el Mesías, de que Jehová el Señor estaba viniendo a su pueblo una vez más. Y eso iba a ser una carga en el corazón de los judíos que estaban escuchando o que iban a leer estas palabras de Mateo. Pero para aquellos hombres que vieron a Juan, era un llamado al encuentro de su Señor. Entonces, Mateo continúa dando evidencia y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mis hermanos, este es un pasaje muy conocido, yo creo que todos saben dónde se encuentra, ¿verdad? En Isaías capítulo 40. Ahora, ¿cuál es el contexto de Isaías capítulo 40? Isaías estaba hablando de que el pueblo, a causa de su pecado, iba a ir a la cautividad en Babilonia. Iban a recibir un castigo por su pecado. Pero como los profetas acostumbraban, y esto es un patrón en el mensaje profético, y ustedes lo pueden ver en todos esos libros de profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se deslizaba al pecado o se mostraba rebelde a Dios, Dios les hablaba de un castigo si no se arrepentían. Pero después de haber hablado de ese castigo tremendo que iba a venir, también les daba una palabra de consuelo, porque Dios es fiel. Y aunque el pueblo era pecador, iba a ser corregido, pero Dios aún iba a bendecirles. Y este capítulo 40 habla de que el pueblo iba a ser llevado en cautiverio a Babilonia, pero iban a venir después, más adelante, en el futuro, tiempos de gran bendición, porque la misma gloria de Jehová, escuche eso, la misma gloria de Jehová
iba a venir a ellos de manera visible y les iba a dar consuelo para siempre. Mis hermanos, esa es una gran promesa. Estamos hablando de algo sobrenatural. ¿De qué manera la gloria de Jehová iba a hacerse visible y venir al pueblo? El pueblo, cuando escuchaba de la gloria de Jehová, pensaba en esa nube que los había guiado en el desierto, o de esa nube que llenó el tabernáculo, o más adelante el templo de Salomón. Y ahora se les promete que esa gloria de Dios iba a venir y todos lo iban a ver, y les iba a dar tiempos de consuelo. Y escúchelo de las mismas palabras de Isaías. Dice Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la santidad, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, mis hermanos, Mateo identifica a Juan como esa voz que proclama en el desierto y que demanda el arrepentimiento del pueblo de Dios, porque la manifestación visible de su gloria ya está viniendo a ellos. Así que Mateo, al identificar a Juan con aquella voz, una voz que fue profetizada cientos de años antes por el profeta Isaías, de esa manera señala también al Señor Jesús, lo identifica como esa gloria de Jehová que habría de venir de forma visible. Y eso, mis hermanos, es abrumador si lo consideramos con detenimiento. Que la gloria de Jehová no vino como una nube, no vino como un resplandor, sino que la gloria de Jehová tomó forma humana y se presentó delante de los hombres. Mis hermanos, esto es maravilloso, pero Mateo aún no ha terminado. Como ya les digo, él va a intentar acumular una evidencia sobre otra, porque su mensaje va a ser contundente respecto de quién es Cristo y de quién es Juan. Y continúa diciendo: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora, cuando Mateo describe de esa manera a Juan, mis hermanos, es una obvia identificación de Juan el Bautista con el profeta Elías. Elías, mis hermanos, era probablemente el profeta más grande en la mente de Israel. Y aunque Elías no dejó ningún manuscrito como profeta, sin embargo sus hechos están registrados en el Antiguo Testamento. Y Elías fue un profeta que dejó una profunda huella en la mente del pueblo judío. Cuando Mateo describe la manera en que se vestía Juan, no quedó duda para sus lectores de a quién se estaba refiriendo también, a Elías. Mira, allá en Segunda de Reyes hay una descripción acerca del tisbita, del Elías original. Y dice la palabra así, dice: entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías tisbita. Así que al vestirse Juan de esa manera, mis hermanos, estaba haciendo una referencia obvia a Elías. Mire, yo creo que Mateo, al estar explicando esto,
al estar escribiendo estas palabras en ese evangelio que lleva su nombre. Debió haber, mis hermanos, causado un impacto en sus lectores, porque él está mostrando que ante los ojos de ellos que conocieron a Cristo, que conocieron a Juan, Dios había hecho obras extraordinarias. Y tal vez muchos en su momento ni siquiera lo percibieron, ni siquiera se dieron cuenta. Y ahora Mateo está explicando esas cosas, las está citando, las está correlacionando con el Antiguo Testamento. Mis hermanos, cuando Elías, el primer Elías, el del Antiguo Testamento, apareció en la historia judía, el pueblo estaba viviendo en el más grosero pecado de idolatría que hubiera vivido nunca. Usted conoce la historia, ¿verdad?, de Elías. Usted sabe que cuando él vino, cuando apareció, cuando Dios lo trajo, el pueblo estaba tan entregado a la idolatría que los profetas de Dios habían sido muertos. Se había casi extinguido el culto a Jehová. Y en su lugar, mis hermanos, había altares por todos lados, a ídolos paganos. Había cientos de sacerdotes dedicados a ese culto pagano. Y en medio de toda esa rebelión en contra de Dios, de todo ese pecado, apareció el tisbita, Elías. ¿Y qué hizo ese Elías histórico? Él hizo que el corazón del pueblo volviera al Dios verdadero. Usted sabe, ¿verdad? Elías degolló, mató a los profetas de Baal, de Acera, y enfrentó al pueblo, lo encaró, e hizo que el pueblo volviera al Dios verdadero. Mis hermanos, Juan el Bautista que aparece ahora representa eso. Él está apareciendo para llamar al pueblo al arrepentimiento, porque ese pueblo judío, mis hermanos, en ese tiempo en que vino Cristo, era un pueblo rebelde, un pueblo que le estaba dando la espalda a Dios con apariencia de religioso, pero su corazón, mis hermanos, andaba muy, muy lejos de su Dios. Pero además, mis hermanos, de recordarle al pueblo, Juan, con su sola apariencia y con ese mensaje de arrepentimiento, aparte de recordarles al Elías histórico, sin duda, mis hermanos, que también iba a traer a la mente de la gente la terrible profecía de Malaquías. Y es terrible porque así mismo la llama el propio Malaquías. Dice en su último capítulo el profeta Malaquías, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis hermanos, estas eran las palabras con que se cerraba el Antiguo Testamento, y después de eso, ¿qué hubo? 400 años de silencio de parte de Dios. En ese tiempo no hubo revelación de Dios, no hubo profeta para el pueblo, solamente silencio. Y ahora de pronto aparece Juan, un hombre austero, un profeta que se viste como Elías, que trae un mensaje de arrepentimiento, tal como lo había profetizado Malaquías. Qué impresionante, mis hermanos, debió haber sido mirar en persona a Juan, un hombre que se alimentaba de las cosas más sencillas,
las que caracterizaban a una persona muy humilde. Porque se sabe, mis hermanos, que las langostas, esos insectos que parecen grillos, se las comían los pobres, los que no tenían que comer, crudos, hervidos, asados, con miel. La gente que no tenía nada comía eso. Pero mire, en el caso de Juan, esta manera de vestirse y esta manera de alimentarse, hablaban de un profeta que era severo, uno que no le debía nada a nadie, porque su interés no estaba en lo material. Y él por eso se alimentaba de las cosas más sencillas y no tenía necesidad de otra cosa. Por eso es que Juan el Bautista hablaba con poder y su única motivación era el celo de Jehová y no lo impulsaban las cosas del mundo. Cuando vinieron los fariseos y los escribas, los llamó serpientes. Cuando estuvo delante de Herodes, el rey, lo llamó un adúltero. Juan no le tenía miedo a nadie. No tenía compromisos con el mundo. Su único compromiso era Jehová, el celo de Dios, así como el Elías, su antecesor. ¿Se acuerda que Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy? Y Elías, ¿quién le hizo frente? Nadie. Él se enfrentó a los reyes de su tiempo, a los sacerdotes paganos de su tiempo y los mató a todos. Bueno, ahora aparece este Juan, que es el Elías, dice Jesús, que había de venir antes de que viniera el día de juicio de parte de Dios. Mis hermanos, todo este cuadro que nos pinta aquí Mateo, que nos habla, que nos presenta esta figura impresionante de Juan, por supuesto hizo que mucha gente del pueblo viniera, que salieran de sus ciudades y vinieran a encontrarse a Juan al desierto. Y le vieron allí predicando, y el mensaje les conmovió el corazón y se arrepintieron, y por supuesto que todo eso llamó la atención de los líderes religiosos, y esa atención que pusieron los líderes religiosos hizo que vinieran a ver a Juan, y a causa de eso Mateo registra una parte del poderoso mensaje de Juan el Bautista, cuando aquellos religiosos vinieron al desierto a verlo. Dice Mateo: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Mis hermanos, sin duda que el mensaje de Juan era duro, era directo, sin temor a ofender a quien tuviera que ofender. Es claro su mensaje: deben arrepentirse, porque ya llegó la hora. Ya llegó la hora del juicio de Dios para los que no creen. Pero también llegó la hora de bendición para quienes se arrepientan. Y para quienes se arrepientan y muestren esos frutos del arrepentimiento.
Y Juan, por supuesto, mis hermanos, es el heraldo del rey, por supuesto. Anuncia no solamente este tiempo de juicio, no solamente este llamado de arrepentimiento, por supuesto anuncia que el Mesías ya ha llegado, que Él va a separar, como se separa el trigo de la paja, ahí en esa nación, a los que creen de los que no creen. Él viene a purificar a su pueblo. Y mis hermanos, debemos decir que el mensaje de Cristo, que es el mismo mensaje que proclamó Juan, va a dividir al mundo hasta el día de hoy en dos partes: los que son hijos de Dios y que han creído, y los que no han creído. Es todo. Delante de Dios solamente hay eso. Los que han creído y son sus hijos, y los que no. Y así como se separa el trigo de la cáscara, así Cristo, cuando apareció, dividió a la humanidad en dos. Juan el Bautista es el Elías que había de venir, es el que había sido profetizado. Sin embargo, mis hermanos, debo decir aquí algo. Y esto lo vamos a estudiar en las predicaciones que vienen más adelante, pero debemos decir que algo pasó, algo sucedió más adelante, que incluso el mismo Juan se llenó de desconcierto. Algo pasó. Por eso el Señor dice: este es aquel Elías que había de venir, si ustedes le quieren recibir. Eso lo explicaremos más adelante, cuando lleguemos a eso. Por ahora, mis hermanos, por ahora, tenemos la presentación de este gran profeta, el mayor de todos, de este hombre que es el heraldo del Mesías. Y en ese cuadro, en ese marco de su predicación y del pueblo viniendo a encontrarse con él en el desierto, es que va a aparecer el Señor Jesucristo como adulto por primera vez en este evangelio. Y dice Mateo en el verso 13 del capítulo 3: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Siempre he pensado, mis hermanos, que hay un contraste entre Juan y el Señor Jesús en su apariencia. Juan, vestido de esa manera austera, ruda, con el cabello largo porque era un nazareo. Y por otro lado el Señor Jesús, vestido como un hombre normal, común de aquellos tiempos, viniendo a Juan. Y mientras Juan estaba ya bautizando a la gente en el desierto, el Señor se acercó para que fuera él también bautizado. Y mis hermanos, estamos llegando a un hecho de suma importancia, no solamente en el sentido histórico, sino también en el sentido teológico. Y quiero que ponga atención, porque dentro del asunto cristológico, tal vez algunas dudas se resuelvan en su mente, o tal vez aprenda algunas cosas de todo lo que va a decir aquí Mateo. Mis hermanos, este hecho va a marcar el inicio del ministerio del Señor, el marco de su primera aparición. Mis hermanos, es ese bautismo que Juan estaba practicando. Y quiero hablarle un poco acerca del bautismo de Juan, para que entendamos por qué el Señor vino y se bautizó. Mire, Juan llegó a ser llamado el Bautista o el bautizador. ¿Por qué le llamaban así el bautizador o el bautista? Porque mire, los judíos ya practicaban una cierta forma de bautismo. Resulta que cuando alguien que no era judío quería hacerse prosélito, es decir, seguidor de la religión judía, entonces los religiosos judíos los admitían como seguidores de la religión judía, pero tenían que ser sumergidos en agua. Solamente que
Mis hermanos, la manera en que se sumergían es que ellos lo hacían solitos. Iban a algún lugar donde había agua y se sumergían, y los religiosos judíos los admitían como seguidores, como prosélitos de la religión judía. Pero cuando Juan salió al desierto y predicó y la gente venía, Juan los bautizaba. No dejaba que se bautizaran solos, él los bautizaba. Por eso le comenzaron a llamar el bautizador o el bautista. Sabemos que Juan sumergía a la gente, y aunque yo sé que para muchos de ustedes esto es obvio, lo quiero remarcar, lo quiero señalar, porque usted sabe que la Iglesia Católica, que todo lo que toca lo pervierte, cuando llega al asunto del bautismo de infantes, bueno, pues los bautiza por rociamiento, por aspersión, etcétera, y se pierde totalmente el significado. Porque déjame decirle que la palabra bautizar es una palabra griega que significa exactamente eso, meter completamente algo o alguien en un líquido. Ahora, mis hermanos, sumergir en su sentido simbólico significa identificarse con algo o con alguien. Identificarse con algo o con alguien. Y la Biblia nos va a hablar, por ejemplo, Pablo habla acerca de que hemos sido bautizados en Cristo, quiere decir sumergidos en Cristo. Y eso implica que estamos identificados plenamente con Cristo. Aquí Juan bautizaba a la gente que se arrepentía y confesaba sus pecados, porque ellos se identificaban con ese mensaje de Juan. Cuando el Señor Jesús viene a Juan, es porque el tiempo ha llegado, el heraldo está cumpliendo su misión, el pueblo está respondiendo a ese llamado, y entonces aparece el Mesías. Pero lo sorprendente, mis hermanos, es que viniera para ser bautizado en este bautismo que acabamos de explicar. Y entonces dice el verso 14, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora, yo sé que seguramente está imaginándose todo esto, todo este cuadro. Y piense por un momento, ¿por qué Juan se le oponía? Mire, no sabemos, mis hermanos, si Juan reconoció a Jesús porque eran primos y se habían visto antes. Esta es una posibilidad. ¿Sí? Pero cuando el Señor vino a Juan, Juan dijo: no te voy a bautizar, yo debería ser bautizado por ti. ¿Por qué? ¿Cómo lo reconoció? Bueno, una posibilidad es que se hubiesen visto antes porque eran primos, aunque sabemos que Juan se había criado en el desierto y que muy probablemente no hubiera tenido contacto antes con el Señor. Hay otra posibilidad, mis hermanos. La otra posibilidad es que la percepción de lo espiritual estaba muy desarrollada en Juan, y cuando el Señor vino, él de inmediato supo quién era. Pero eso no es algo nuevo, porque tal vez usted se acuerde que cuando María, estando embarazada de Jesús, visitó a su parienta Elizabeth, que también estaba embarazada de Juan, ¿qué pasó? Dice que la criatura, Juan el Bautista, saltó en el vientre de su madre ante la presencia de Jesús. Otra posibilidad, mis hermanos, es que eso mismo hubiera sucedido y Juan hubiera identificado de manera inmediata, por una percepción espiritual, que Jesús era el Señor, y estaba consternado porque él viniera y le pidiera que lo bautizara. Debía ser al revés, decía Juan. Él quería, él necesitaba ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús quería bautizarse si en él no había pecado? ¿Por qué arrepentirse si en él no había pecado? Ahora, ante esa renuencia de Juan, tenemos las primeras palabras del Señor en este evangelio. ¿Cuáles son las primeras palabras que Mateo registra de Jesús en este evangelio? Deja ahora.
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, mis hermanos, estamos llegando a esta frase, que es un reto de interpretación para los exegetas de todos los tiempos. ¿Sí? Hay en los comentarios de Mateo toda una colección de citas de lo que diversos expertos piensan que significaban estas palabras del Señor. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué significan sus palabras? Mire, yo creo, mis hermanos, que lo más correcto es que esta frase debe entenderse a la luz del lenguaje judío. Dado que el Señor era judío, Juan era judío, los lectores a quienes está escribiendo Mateo eran judíos. Así que esta frase debe tener sentido para ellos en el contexto judío. ¿Qué significa en el lenguaje judío ser justo o cumplir la justicia? Mis hermanos, significa simplemente ser obediente a las demandas de Dios. Ser obediente a las demandas de Dios. Pero el Señor había comenzado esa frase con las palabras, deja ahora. Juan, deja ahora. Porque conviene que cumplamos con toda justicia. Deja ahora. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, Juan, que ahora es el momento de ser obedientes a las demandas de Dios. Vendrá el tiempo cuando todos se someterán al Rey de Reyes y todos doblarán su rodilla delante de Él. Pero por ahora, el mismo Mesías tenía que someterse a las leyes humanas y tenía que someterse a las leyes divinas, mostrando de esa manera que Él era justo delante de Dios. Deja ahora, Juan, porque conviene que cumplamos con toda justicia. Mis hermanos, el Señor al comienzo de su ministerio mostró que era obediente a lo dispuesto por su Padre. Y en esa obediencia, mis hermanos, se bautizó y Juan estuvo de acuerdo en bautizarlo. Y hubo un resultado de esa obediencia. El resultado, mis hermanos, es que él se estaba identificando al ser bautizado con los hombres pecadores que venían a Juan arrepentidos, aunque él mismo no era pecador. Pero ¿por qué era necesario entonces? Mis hermanos, porque necesario es que se identificara con ellos como su representante. Porque cuando él estuviera en la cruz, él estaba representando a todos esos pecadores delante de su Padre. Porque el bautismo significa identificación con algo o con alguien. Este bautismo, mis hermanos, significa también, o se constituye en la presentación oficial del Mesías a su pueblo. La presentación oficial del Mesías para su pueblo. Y después el evangelista Juan nos va a decir que el mismo Juan el Bautista señaló al Señor y le dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de eso, incluso los discípulos que seguían a Juan se fueron con el Señor, porque supieron quién era Él, porque su bautismo fue su presentación oficial y Juan lo señala en ese ministerio salvador, que también era parte del ministerio del Mesías. Pero mis hermanos, este bautismo de Jesús no solamente conlleva esto, también, mis hermanos, valida el mensaje de Juan. Valida el mensaje de que el reino se había acercado y que la nación iba a ser separada como el trigo y la paja, según lo que hemos explicado antes. Y algo muy importante, mis hermanos, y tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, es que el bautismo del Señor está relacionado con su ungimiento con el Espíritu Santo de parte del Padre.
Ese ungimiento era necesario que se llevara a cabo en el Señor Jesús. Y este es un asunto teológico. Mire, cuando el Señor se hizo hombre, el apóstol Pablo dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y esa frase, se despojó a sí mismo, quiere decir que Él, siendo Dios, renunció a usar su poder, renunció a manifestar su naturaleza divina mientras estuviera en la condición de hombre. Y era necesario que para poder realizar los milagros que realizó, las obras extraordinarias que Él realizó, e incluso ir a la cruz, era necesario que recibiera poder de lo alto a través del Espíritu Santo de Dios. Y a eso, mis hermanos, es a lo que conocemos como ser ungido. Cuando en la antigüedad se ungía a los reyes, a los profetas, lo que se echaba sobre su cabeza era aceite. Y ustedes saben que el aceite, uno de sus significados, símbolos, es la representación del Espíritu Santo de Dios. Pero en el caso del Señor Jesús, fue el Espíritu Santo en persona quien descendió sobre Él. El apóstol Pedro, en una de sus predicaciones que tenemos allá en el libro de Hechos, explica eso que les acabo de decir ahorita. Pedro lo predicó. Mire, Hechos 10:36 dice, está hablando Pedro, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso, mis hermanos, esto marca el inicio del ministerio del Señor, su ungimiento. Ahí recibió poder del Espíritu para llevar a cabo la obra que Él venía a hacer. Entonces, mis hermanos, este bautismo es presentado por Mateo como una forma más de señalar que Jesús era el Mesías que había sido profetizado, que vino a cumplir la voluntad de Dios humillándose por ahora, pero que más adelante será exaltado como rey, y que finalmente, al venir a las aguas y cumplir con la justicia de Dios de manera obediente, estaba siendo o iba a ser aprobado por el mismo Dios desde los cielos. Porque los versos 16 en adelante de este capítulo 3 de Mateo dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mis hermanos, este cuadro que nos presenta ahora Mateo es grandioso. Porque en cuanto el Señor sube del agua, después de haber sido sumergido por Juan, los cielos encima de él se abrieron. Y el Espíritu de Dios, tomando una forma corporal, descendió sobre el Señor como una paloma. El Espíritu de Dios descendió literalmente sobre Cristo como una paloma. Más adelante, mis hermanos, cuando Él inicia su ministerio, y esto lo registra Lucas, el Señor va a hablar de que había sido ungido por el Espíritu. El mismo Señor Jesús va a hablar de eso, y va a hablar de eso porque estaba profetizado en la Escritura. Cuando comenzó su ministerio, dice Lucas que el Señor entró en una sinagoga, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mis hermanos, el cuadro que nos muestra Mateo es extraordinario. No sé si alguna vez usted se haya preguntado, yo sí me lo he preguntado, no sé usted, ¿por qué el Espíritu Santo asumió una forma de paloma? Pudo haber sido más majestuoso que hubiera asumido una forma de un águila. ¿Por qué de paloma? Bueno, mire, en la mentalidad judía, porque como le he dicho, todo lo debemos entender e interpretar a la luz o bajo el vidrio de la cultura judía. En la mentalidad de ellos, la paloma tenía un simbolismo, porque había sido usada la paloma por Dios después del diluvio, ¿se acuerda? Después de que el arca había reposado encima de un monte, después de que comenzaron a disminuir las aguas, después de esa terrible inundación, había venido una paloma con una rama de olivo en su pico, de lo cual Noé dedujo que ya había tierra seca y podían descender del arca. Pero mis hermanos, ese diluvio que Dios había mandado había sido en castigo por el pecado reiterado de la humanidad, al grado que Génesis declara que ellos de continuo lo único que pensaban era hacer lo malo, y Dios destruyó a la humanidad, y con eso acabó con ese terrible pecado de todos los que vivieron en ese tiempo. Y ahora Dios, cuando envía a aquella paloma, le muestra a Noé que está dándole una oportunidad nueva a la raza humana de tener paz con su Creador. Eso, mis hermanos, lo sabían los judíos, lo aprendían desde que eran pequeñitos, era parte de la Torá. Cuando ven a la paloma descendiendo sobre la cabeza de Jesús, porque lo vieron los que estaban allí, lo vio Juan, obviamente el Señor también, y la paloma se posó encima del Señor. Bueno, la paloma tenía un significado, una nueva oportunidad para tener paz con el Señor. Pero déjeme decirle que la paloma no solamente aparece en el Antiguo Testamento, allí en esa parte de Génesis. También la paloma era un ave, escuche esto, que se permitía en los sacrificios para expiación por los pecados, según la ley. Mire, si usted era una persona muy, muy humilde, muy pobre, y cuando iba a llegar el día de la expiación y no tenía dinero para comprar una cabra o una oveja, y presentarse con su animal para que se sacrificara e hiciera expiación por sus pecados, la ley permitía que usted llevara 2 palomas y 2 tórtolas. La paloma, mis hermanos, se utilizaba también para la expiación de pecados. Así que Cristo está siendo presentado como sacrificio por los pecados, y el Espíritu de Dios le capacita y le va a capacitar de aquí en adelante para cumplir con ese propósito. Y esto, mis hermanos, no lo digo yo, lo dice el escritor de Hebreos. El Señor Jesús fue a la cruz, llevado por el Espíritu Santo, para derramar su sangre en remisión de nuestros pecados. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Mis hermanos, es todo un contenido teológico lo que nos está presentando aquí Mateo. Y cuando sus lectores judíos leyeron todo esto, debió haber sido un impacto muy grande para ellos.
Pero el asunto no termina aquí, porque en ese instante que el Espíritu descendió sobre el Señor, también se escuchó una voz desde los cielos, y era ni más ni menos que la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, la voz del Padre se manifiesta, se escucha, y la gente que estuvo ahí lo escuchó. Es una aprobación del Señor como Mesías, que además había sido ungido como tal por el mismo Espíritu Santo. Mesías, mis hermanos, es rey. Él está siendo ungido como rey, pero antes de sentarse en el trono, debe cumplir con la redención del mundo por medio de su propia muerte. Mis hermanos, si conjuntamos todos los elementos de este cuadro, no puede ser más impresionante, porque lo que estamos contemplando es una manifestación de la Santísima Trinidad que no tiene precedentes en el Antiguo Testamento. De esta manera, mis hermanos, Mateo marca el inicio del ministerio del Mesías, y eso es grandioso. Y yo les recuerdo que todo esto que dijo Mateo era solamente exhibir las credenciales del Señor. Una vez más, en estos capítulos se va a dedicar a hacer eso, a demostrar que Jesús es quien dijo ser cuando pisó esta tierra: el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y todo esto, mis hermanos, es evidencia de ello. Mire, yo estaba pensando, cuando escribía este sermón, que el Señor, que se hizo hombre, fue ungido por el Espíritu Santo e hizo la voluntad de Dios. Y lo hizo de una forma poderosa, completa, sin que faltara ningún detalle. Y el Espíritu obró de tal manera en el Señor, porque el Señor rindió su voluntad al Padre en una obediencia completa también. ¿Por qué le digo eso? Porque, mis hermanos, nosotros también hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Y sabe que la Biblia llama al Espíritu Santo que nosotros tenemos, lo llama la unción del Santo? En las cartas de Juan, primera de Juan, él declara que nosotros los creyentes, tenemos la unción del Santo. Por lo cual, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos guía. Yo me pregunto, mis hermanos, y esto se los dejo para su reflexión, yo me pregunto por qué a veces nuestras obras, nuestro empeño, nuestro impacto en el mundo es tan pequeño, a veces insignificante. Es más, a veces ni siquiera saben nuestros vecinos o nuestros compañeros que somos cristianos. ¿Cómo es posible que tengas al Espíritu Santo, que tengas la unción del Espíritu Santo y que nadie se dé cuenta de eso? Bueno, reflexionando, mis hermanos, otra vez en lo que acabamos de decir, Jesús cumplió, estuvo dispuesto a ser obediente a Dios. Vino el Espíritu y el Señor transformó a la humanidad. ¿Qué hace falta para que ese poderoso Espíritu que reposa sobre de ti, la unción del Santo, obre maravillas? Que tú estés dispuesto a rendir tu voluntad en obediencia a Dios para cumplir toda justicia que Él demanda. El día que estés dispuesto a hacer eso, seguramente que las obras del Espíritu a través de ti serán notorias para todos. Piénsalo. Siempre podemos tener una parte práctica de la Escritura para nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.